Bienvenidos, hoy vamos a desglosar un capítulo que es, de verdad, un punto de quiebre en una saga familiar épica. Estamos en Génesis 25 y este es el momento exacto en que la antorcha pasa de una generación a la siguiente. Y no con una ceremonia tranquila, sino con un drama que va a definir todo el futuro. Y todo se reduce a esta pregunta, que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Qué es lo que de verdad define un legado? ¿Es la línea de sangre? ¿El simple hecho de ser el primogénito? ¿O se trata de algo más? Una bendición divina que, como veremos, no siempre sigue las reglas de los hombres. Esa es la tensión que está en el corazón de esta historia. Muy bien, entremos en materia. Pensemos en Génesis 25 como un puente. Por un lado, cierra la era monumental de Abraham, y por el otro, nos lanza de cabeza a la historia de sus nietos, Jacob y Esaú, una de las rivalidades entre hermanos más famosas de toda la historia. Para poder entender lo que está por venir, primero tenemos que ver cómo termina la historia anterior. Génesis 25 arranca con los últimos años de Abraham y establece muy claramente cómo se va a transmitir su legado. Y es justo aquí donde se siembran las semillas del drama que está por estallar. Abraham vivió hasta la impresionante edad de 175 años. Su muerte no es solo el final de una vida, es el cierre de una era fundacional para toda la historia que viene después. Y aquí vemos una distinción que es crucial. Fíjense bien en cómo lo dice el texto. Dice que Abraham le dio todo a Isaac. La palabra hebrea que se usa ahí, kol, significa una totalidad absoluta, no dejó nada fuera. En cambio, a sus otros hijos les da dones, sí, pero los envía lejos, hacia el oriente. Es una forma brillante de cumplir la promesa de ser padre de muchas naciones sin diluir la línea principal del pacto. El texto además usa esta frase poética para describir la muerte de Abraham. No dice simplemente murió y fue enterrado, no. Dice que fue reunido con su pueblo. Esto es fascinante, porque sugiere una creencia muy antigua en una vida consciente después de la muerte. Un tema de continuidad que va a ser clave en todo el capítulo. Y aquí lo vemos, la fidelidad divina en plena acción. Justo después de la muerte de Abraham, el texto hace una pausa para subrayar que Dios bendijo a Isaac. El plan no dependía de un solo hombre, para nada. La promesa se transfiere de inmediato a la siguiente generación y sigue avanzando sin pausa. Ahora la cámara, por así decirlo, gira de la vieja generación a la nueva. El capítulo nos presenta un contraste clave entre las dos líneas que descienden de Abraham, la de Ismael y la de Isaac. Y este contraste prepara el escenario para la siguiente y aún más famosa rivalidad entre hermanos. Es importante notar esto. Dios también es fiel a sus promesas con Ismael. Tal y como se le había prometido a Abraham, Ismael se convierte en el padre de 12 príncipes que forman sus propias tribus. Es una demostración de lo que algunos teólogos llaman gracia común, o sea, la bondad de Dios se extiende más allá de la línea elegida del pacto. Sin embargo, la historia de Ismael termina con una nota de tensión. El texto dice que su descendencia cayó o se asentó en hostilidad frente a sus hermanos, usando la palabra hebrea nafal. Esto cumple esa profecía de conflicto y nos anticipa el tema que va a dominar el resto del capítulo, la lucha entre hermanos. Y ese conflicto llega a su punto máximo aquí. Cuando Rebeca, la esposa de Isaac, está embarazada de gemelos, la lucha dentro de ella es tan violenta que clama a Dios. Y la respuesta que recibe es esta profecía que lo cambia todo. El mayor servirá al menor. A ver, en una cultura basada en la primogenitura, esto era revolucionario. Aquí es donde la tensión entre sangre y bendición explota, dejando claro que la elección divina es soberana, no se basa en el orden de nacimiento. Y esto nos lleva directo al evento central, al clímax del capítulo. Ese encuentro fatídico entre los hermanos gemelos, Jacob y Esaú, y la lucha por el derecho de nacimiento, la primogenitura. El texto nos los pinta como el día y la noche. Esaú es el hombre de acción, un cazador impulsivo, conectado con el mundo y el favorito de su padre. Jacob, en cambio, es tranquilo, hogareño, estratégico y el favorito de su madre. Esta mezcla de personalidades, junto con la dinámica tan peligrosa del favoritismo parental, es la receta perfecta para el desastre. Para entender bien la magnitud de lo que va a pasar, pensemos qué significaba la primogenitura. No era solo dinero, era mucho más. Primero, una doble porción de la herencia. Segundo, el liderazgo de todo el clan. Tercero, la autoridad espiritual de la familia. Y lo más importante de todo, era el vehículo a través del cual se pasaba la bendición del pacto de Dios. Era en esencia todo el futuro de la familia. ¿Y por cuánto vendió Esaú este futuro invaluable? Por esto, un simple plato de guiso rojo.
El contraste es brutal y completamente deliberado. El valor eterno de la primogenitura, frente a la satisfacción inmediata y temporal de un plato de comida. Y aquí está el punto crucial de toda la historia. El texto original en hebreo usa una palabra muy fuerte para describir lo que hizo Esaú, basá. Esto no significa solo vendió, significa despreció, menospreció, tuvo en poco su primogenitura. Ojo, esto no fue un simple mal negocio hecho por alguien con hambre, fue un acto de profundo desdén por su herencia espiritual, una falla de carácter que lo cambió absolutamente todo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia generacional que es tan intensa y, seamos honestos, tan desordenada? Pasemos a ver las conclusiones clave que este relato nos ofrece. ¿Qué nos revela esta historia? Bueno, primero, que el plan de Dios avanza a pesar de las fallas y los líos humanos. Segundo, que el carácter determina el destino. La impulsividad de Esaú le costó todo. Tercero, nos muestra esta lucha eterna entre la gratificación instantánea y el valor a largo plazo. Y finalmente, que el propósito divino muchas veces se abre paso a través de las personas que menos esperamos. Y esto nos deja con una pregunta que resuena con una fuerza increíble hasta el día de hoy. La historia de Esaú nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿cuáles son los platos de lentejas en nuestra propia vida? ¿Qué cosas inmediatas, tentadoras, nos hacen arriesgarnos a despreciar lo que de verdad tiene un valor eterno? Es una pregunta que sin duda vale la pena reflexionar.